Sí, arrancamos. Mira, dices que soy el responsable de la sesión, efectivamente en el sentido de presentar, más que yo, una exposición en este caso, pues para no andar hablando a nombre de nadie, pues está como responsable prácticamente, pues, Brigada Callejera, que es el tema, el sujeto que ahora se presenta. Yo voy a hacer una leve y sencilla presentación que dé entrada y contextúe para los que no leyeron los 2 o 3 materiales que enviamos, de lo que es Brigada Callejera y cuál es la idea de la presentación de ahora en el contexto de autonomía hoy. Adelante. Entonces, inicio. Pensar desde la perspectiva del sujeto que lucha, que resiste y que crea la autonomía y otro mundo desde su cotidianidad es una tarea menos difícil si de la Brigada Callejera se trata. La Brigada Callejera es parte instituyente de la pluralidad de sujetos que constituyen el zapatismo del siglo XXI en México. Es justo decir que la Brigada Callejera es un sujeto que, como todo sujeto, es condensación de prácticas, proyectos y utopías, pero para que dicho sujeto esté consciente de ello, le exige reflexibilidad respecto de dicha condensación. En este documento, digamos, en lo que se va a presentar, porque hay un documento que seguramente les va a dejar ahí, Brigada Callejera, en esta presentación, los compañeros seguro muestran su capacidad desplegada respecto de lo que estoy diciendo que implica esta reflexividad. Los compañeros de Brigada Callejera incorporan en esta presentación lo que significa un programa, un plan, un proyecto histórico de largo plazo. Un proyecto, pues, de autonomía hoy, desde su hacer cotidiano. Un programa regularmente es una de las manifestaciones más elaboradas del proyecto de futuro de los sujetos, pero puede resultar insignificante cuando es elaborado por los propios sujetos. Pero puede resultar insignificante cuando no es elaborado por los propios sujetos. Esto es así, considerando que la construcción de sentido sobre el horizonte de futuro es consustancial al devenir de la historia del propio sujeto, pues se proyecta hacia el futuro a partir de hacer en su presente, pero también del futuro deseado que se resignifica en función de su historia presente. En el transcurso de la lucha de clases de los últimos 150 años, la tradición de la izquierda política y de la mayoría de los movimientos y organizaciones sociales ha prevalecido la forma de pensar y hacer política centrada en la forma partido, y la idea de que es imprescindible tomar el poder y acceder al control del Estado para desde ahí cambiar el mundo. Con todo, la extraordinaria capacidad de construir una fuerza social organizada para volcarla en un movimiento revolucionario, en una rebelión, en una gran revuelta, se agotaba siempre en el momento en que se conseguía tomar el poder y controlar el aparato del Estado. De ello da cuenta el que ninguna revolución se diferencia prácticamente hasta ahora, pues los de abajo seguían dependiendo de los de arriba, cualquiera que estos sean. Un ejemplo de ello era que los dirigentes de los movimientos y partidos revolucionarios eran quienes elaboraban el programa de lucha, decidían las iniciativas políticas y de organización y cuando mucho se sometían, entre comillas, al consenso de las bases. Así, por más que la capacidad de interpretar de los dirigentes fuera adecuada al sentir de todos, las bases no estaban involucradas en la construcción del nuevo imaginario social instituyente de futuro que dicho programa aspiraba a significar, es decir, se trataba solo de un programa sin sujetos. La construcción de un programa de lucha que da cuenta y dé cuenta de las estrategias y prácticas que los sujetos están realizando para desde su cotidianidad y su comunidad resolver sus necesidades y generar las relaciones sociales necesarias para ello, si de hacerlas al margen del Estado y el mercado se trata, implica que sean los propios sujetos quienes lo elaboren y ello exige otra forma de hacer, de escucha, de diálogo entre los diferentes que lo pretenden construir, es decir, una forma de hacer el caminar preguntando, de manera que las formas de hacer política se convierten en fundamentales y determinantes para el cambio en las relaciones sociales dominantes. Y en esto radica el elemento central para pensar desde la perspectiva del sujeto zapatista, urbano, el programa, el proyecto,
que los compañeros de Brigada Callejera están tratando de hacer en su práctica cotidiana. En la elaboración de un programa, los colectivos como Brigada Callejera atienden el programa de sostener una correspondencia entre las necesidades y deseos, no solo las demandas, con las iniciativas políticas que despliegan para mantener y fortalecer su trabajo cotidiano. Es decir, sostener un equilibrio entre la visión que se tiene sobre la situación que vivimos y el cómo lo resolvemos, cuestión que implica no solo una serie de políticas concretas que cada persona, colectivo, comunidad o pueblo llevan a cabo, sino la manera de reconocer en el despliegue del propio sujeto la forma de hacer, que es donde está el cómo se resuelven los problemas a los que se enfrentan. Desde esta condición de acción y experiencia, se trata de poner en un plano general y hasta cierto punto abstracto los problemas concretos, la forma como hemos pensado y hecho la lucha y la resistencia contra el despojo, la represión, la dominación, el desprecio, pero también cómo hemos estado construyendo nuestras formas de sobrevivir, de relacionarnos socialmente, de organizarnos, de autogobernarnos y de construir desde ahora el otro mundo que queremos para vivir dignamente. La Brigada Callejera nos ofrece su manera de hacerlo. En los espacios donde se encuentran sujetos que de manera reflexiva se plantean proyectos de autonomía, se manifiesta la subjetividad emergente de nuevas formas de hacer política, que reconocen dos cuestiones. Este es el caso de Brigada Callejera. Uno, que ha existido incluso durante siglos, eso es, desde donde se parte para la práctica política, que han reconocido la existencia incluso durante siglos de sujetos en resistencia anticapitalista, aunque no se hayan mirado o reconocido por las instituciones sociales, específicamente de manera destacada no lo han hecho las instituciones educativas y universitarias, e incluso por otros sujetos que han estado reivindicándolas, pero que tampoco las miran. Y segunda premisa, que existen sujetos que en embrión ya despliegan formas otras, no subordinadas e insubordinadas, diferentes de las relaciones sociales, dominantes al margen del Estado y el capital. Los sujetos que constituyen la pluralidad de sujetos colectivos y singulares que hoy presentan Brigada Callejera reivindican la autonomía de manera que son la solidaridad y el apoyo mutuo lo que reivindican en los procesos de enlace, vinculación, convergencia entre sujetos, sean estos conscientes de serlo o no. Veremos en la exposición si de todo esto dan cuenta los compañeros de Brigada Callejera. Gracias. Los compañeros, bienvenidos. Entonces, los compañeros de Brigada Callejera tienen la palabra. Adelante. Bueno, voy a hablar de algunos elementos para una discusión sobre las bases materiales de la autonomía, desde la experiencia concreta de Brigada Callejera de apoyo a la mujer, Elisa Martínez, y su acontecer. Primero una cita textual. A diferencia de los pueblos indígenas, no es posible construir un proyecto de autonomía en las ciudades. Palabras de una adherente de la otra campaña, participante en el Encuentro Nacional de Organizaciones y Luchas, convocado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco y el Movimiento por la Justicia del Barrio de Nueva York, el 14 de noviembre de 2010. Reflexionar sobre la autonomía no es sencillo cuando el sistema social en el cual uno vive inmerso está basado en la obtención de la máxima ganancia con el menor esfuerzo y riesgos posibles, como bien lo señala el doctor Raúl Páramo Ortega, sistema que a través de múltiples formas procura diluir los esfuerzos que actualmente se presentan en nuestra cotidianeidad, hacerlos girar como satélites alrededor suyo o encapsularlos para que se conviertan en islas de resistencia ajenas al devenir de otras luchas sociales, consolidando así el status quo. Para hablar de la lucha por la autonomía que Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez emprendió hace más de 3 lustros, necesitamos conocer a grosso modo cómo iniciaron los trabajos de autonomía corporal con trabajadoras del sexo, autonomía en materia de atención primaria a la salud sexual y reproductiva, en materia de prevención del VIH, SIDA y autonomía laboral en diferentes unidades organizativas del trabajo sexual. Asimismo, debemos hablar un poco de quiénes somos y cómo empezamos a ser quienes somos ahora, activistas anticapitalistas y antiestatales. Brigada Callejera nace en 1993
y se constituye jurídicamente como una asociación civil en 1995, como una iniciativa ciudadana de prevención del VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual entre trabajadoras del sexo, sus clientes y parejas. Nuestro quehacer giraba en torno a facilitar condiciones comunitarias para garantizar la participación ciudadana de las trabajadoras sexuales en la negociación de políticas públicas donde la discriminación, la explotación sexual institucionalizada en diferentes estructuras de gobierno, expresada a modo de extorsión, el despojo de sus fuentes laborales y patria potestad de sus hijos menores de 12 años y la represión no fueran el rasero para medir sus logros. Le debemos al Comité Pro Derechos de las Prostitutas de Francia nuestra primera plataforma de lucha y la última del EZLN y su sexta declaración de la Selva Lacandona. Frente a las diferentes modalidades de negación de las trabajadoras sexuales por parte del Estado, empresarios del sexo y salvadoras de víctimas, hemos sido muy intolerantes todos estos años. No somos la primera organización de este tipo y tampoco somos la mejor, pero sí somos una de las manzanas de la discordia y como tal, una organización que ha dado mucha pelea contra el poder y mucho de qué hablar. De la lucha por el reconocimiento de la ciudadanía de las trabajadoras sexuales, avanzamos al reconocimiento del ejercicio de la prostitución a un trabajo más de la industria sexual, ubicada en el sector de servicios de la economía informal o en el sector sexual de la economía, según el aporte que dicha actividad haga al Producto Interno Bruto y a la población económicamente activa, como lo señaló en su momento la doctora Lin Lean Lin en el informe del sector sexual de la economía, publicado por la Organización Internacional del Trabajo. De la lucha por políticas públicas incluyentes de las trabajadoras sexuales en las agendas ciudadanas vendidas al mejor postor, desarrollamos una lucha contra los proyectos de nación de los partidos políticos electorales y sus representantes. De la lucha por la defensa de los derechos humanos, arribamos a la lucha por satisfacer sus necesidades. De la lucha salubrista contra el VIH-Sida, hoy anteponemos la lucha de clases contra el Estado Nacional y el capital por su vocación proxeneta. De la lucha al acceso universal de medicamento y tratamiento para SIDA, llegamos a la lucha por la destrucción de las patentes farmacéuticas. De la lucha por mejores condiciones de trabajo sexual, elegimos la lucha por autogestionar los negocios donde las compañeras de la red ejercen su trabajo. De la lucha por generar opinión pública favorable a sus denuncias, demandas y propuestas, optamos por generar una conciencia de clase anticapitalista. De la lucha con las trabajadoras sexuales, avanzamos a la lucha con otros sectores de los trabajadores del campo y la ciudad. Denunciar la situación, la aplicación de pruebas de detección del VIH-Sida obligatorias, que además de discriminatorias no aportan nada a la salud pública por parte del CONASIDA, ahora CENSIDA, y el Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno del DF, generó en 1995 una respuesta por parte de los funcionarios públicos encargados de trabajar por el control y la prevención del SIDA. La disminución de la dotación de 60,000 condones mensuales a 500 o 1,000 nada más. Fue así como nos dimos cuenta del carácter clientelar con el que se distribuyen los condones gratuitos de la Secretaría de Salud, dejando a un lado cualquier otra consideración. Y fue esta situación la que dio paso al programa de mercadeo social de condones Encanto y Triángulo, propiedad de la organización, que dicho sea de paso, han participado en los últimos estudios de calidad de la Profeco y han sido publicados por su revista El Consumidor desde 1997, obteniendo en varias ocasiones la excelencia en calidad. La comercialización social de estos condones nos provee el 97% de los recursos que la organización requiere para echar a andar su plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo, evitándonos la molestia de depender de financiamientos externos que puedan generar dependencia o sumisión política. El 3% restante de recursos los obtenemos de fundaciones, embajadas, empresas o dependencias del gobierno mexicano, excepto de presidencias municipales, gobiernos estatales o gobierno del Distrito Federal, que cada vez condicionan más sus aportaciones a la fidelidad política de quienes los obtienen. Esta política de finanzas diversificada, como lo proponen los cursos y talleres de la Organización Mundial de la Salud, a organizaciones con trabajo en SIDA, y la sostenibilidad que hemos generado en Brigada Callejera, expresan un grado de autogestión
que nos permite movernos con ciertos márgenes de libertad. Esta es la primera base material de nuestra lucha por la autonomía económica. Sin embargo, nuestro programa de mercadeo social de condones ha sido atacado reiteradamente por nuestros enemigos de clase secundario y en 2 ocasiones hemos estado a punto de perder los registros sanitarios de nuestras marcas de condones por convocar a una lucha abierta por una declaración de emergencia nacional para así garantizar el acceso universal a los antirretrovirales que requieren las personas que viven con VIH o con SIDA y una disminución en el costo que el gobierno mexicano paga a las transnacionales farmacéuticas. El hecho de que nuestros integrantes no vivan de los recursos que genera la organización o de los donativos adicionales, constituye la segunda base material de nuestra lucha por la autonomía económica. Quienes formamos parte de la organización vivimos de algunas de las ganancias que generan las condonerías, el encanto del condón, donde no se explota el trabajo ajeno, así como de otros trabajos profesionales que realizamos para no desangrar a la brigada callejera. Para ello utilizamos algunos referentes del llamado comunismo de guerra que Stalin aplicó en la Unión Soviética y que otros estudiosos prefieren denominar políticas microeconómicas de administración de la escasez, como el doctor José Romero Key, funcionario de la Organización de las Naciones Unidas. Las denuncias sobre el nombramiento de las representantes vitalicias de las trabajadoras sexuales en la Ciudad de México en los años 80, elegidas por burócratas como Enrique Jackson, como bien lo establece la antropóloga Marta Lamas en su artículo Trabajadoras sexuales del estigma a la conciencia política, publicado por el Colegio de México en 1996, generó la negación de servicios de salud del Hospital Gregorio Salas en 1995 a quienes integraban la cooperativa Mujeres Libres de los puntos tolerados de Zapata y San Marcos en la Merced. Así surgen los servicios de salud de la organización, primero aplicando pruebas rápidas de VIH-Sida, manejo sindrómico de casos de infecciones de transmisión sexual, más tarde haciendo Papanicolab y en este momento ofreciendo colposcopías, electrocirugías, cirugías con equipo láser CO2, ultrasonidos pélvicos, mamarios y fetales, acupuntura, masoterapia, atención psicológica y odontológica, entre otros más, en un espacio propio donde no pagamos renta. Esta es la primera base material de nuestra lucha por la autonomía en materia de salud. Posteriormente, una de las demandas de muchas trabajadoras sexuales ha sido contar con estadísticas confiables en torno al virus del SIDA y, no menos importante, poder recurrir a servicios de salud no estigmatizantes a través de campañas itinerantes o en los diferentes espacios donde la organización ha trabajado este tema. Contar con un proyecto arquitectónico de una clínica y haber construido sus 2 primeras etapas implicó un avance muy importante en la consolidación de nuestra base material en materia de salud. Haber prescindido del inmueble de dicha clínica es una pérdida que surge de la confrontación política con la Delegación Cuauhtémoc y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, documentada en los periódicos de circulación nacional en los últimos 18 meses. Una pérdida de patrimonio, como lo fue en el pasado, haber sido expulsados de la Iglesia de la Soledad en la Merced, con todo y párroco en diciembre de 1998, donde construimos un centro de convivencia comunitario, o haber perdido el registro sanitario del condón femenino por impugnar al secretario de Salud, Julio Fren, en el 8º Congreso Nacional de SIDA en Veracruz, el 4 de diciembre del año 2002, donde un contingente de trabajadoras y trabajadores sexuales y personas que viven con VIH o con SIDA lo confrontamos con la realidad, la falta de acceso universal a tratamientos para SIDA, la inequidad en la entrega de condones gratuitos por parte de dicha dependencia y las limitaciones del Seguro Popular en este tema. La utilización de pruebas rápidas de detección de VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual nos permitieron dejar de depender de los laboratorios del sector público, privado y social y abaratar costos. Al principio fuimos satanizados por autoridades y activistas descafeinados por hacer uso de dicho recurso tecnológico. Actualmente la Secretaría de Salud invierte millones de pesos en dichas pruebas que no requieren de infraestructura para conocer sus resultados. Sin embargo, hace 5 años recibimos un donativo para la compra de un microscopio electrónico que nos permite procesar los Papanicolá y otras muestras a bajo costo.
Esta es la segunda base material de nuestra lucha por la autonomía en materia de salud. Denunciar la impunidad con la que se extorsionaba, todavía hoy ocurre, a trabajadoras sexuales y se inducía e induce en la actualidad la participación de niñas y adolescentes en el sexo comercial, trajo consigo amenazas de muerte y golpizas por parte de elementos policíacos, como lo atestigua la recomendación 6/2004 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF y de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, así como la negación de apoyos gubernamentales e internacionales a un proyecto comprometido con la movilización comunitaria contra la explotación de la prostitución infantil y adulta. Una realidad virtual con la que hemos tenido que coexistir ha sido desde hace unos 12 años la presencia de salvadoras de víctimas de la prostitución y con ellas la pujanza de una industria del rescate que arroja altos dividendos procedentes del gobierno estadounidense y sueco, entre otros donantes filantrópicos. Frente a esta situación, hemos reiterado que la lucha mediática contra la trata y explotación sexual es utilizada por gobiernos de todos los partidos políticos para implementar estrategias de limpieza social y golpear a grupos de trabajadoras y trabajadores sexuales que no se disciplinan a las agendas de la clase política mexicana, como ha ocurrido en Apizaco, Tlaxcala, Orizaba, Veracruz, Guadalajara, Jalisco, Jojutla, Morelos y Distrito Federal, entre otras ciudades. Situación que ha sido vista por académicos, grupos católicos de derechos humanos y organizaciones feministas como una oportunidad para obtener beneficios económicos, explotando la prostitución infantil y adulto, como salvadores de la infancia y perpetuadores del sistema económico que genera y reproduce la oferta de sexo comercial. Además, la política del rescate de las víctimas de la prostitución constituye una forma de colonialismo discursivo, universalista, que niega los espacios que las mujeres se han abierto en el marco de sus propios contextos e historias específicas y que les niega la posibilidad de asumirse como sujetos sociales capaces de tomar decisiones sobre su vida. Por ello, en Brigada Callejera retomamos el planteamiento de Bonnie Honig, quien señala que por el bien de una futura solidaridad feminista entre las mujeres, la pregunta de lo que constituye la igualdad y la desigualdad de género debe quedar abierta a un permanente cuestionamiento. Frente a la manipulación de la opinión pública, nos convertimos en periodistas comunitarios, primero distribuyendo un volante nombrado como Noticalle, luego distribuyendo boletines de prensa entre trabajadoras sexuales y medios informativos, incluido en el año 1996 en el libro Acción y Sida de David Alberto Murillo, y luego promoviendo la formación de un espacio de encuentro llamado por las compañeras Taller de Periodismo Aquí les va esa, coordinado en su primer año por la periodista Gloria Muñoz, directora de la revista virtual Desinformémonos y columnista de La Jornada. Contar con el equipo técnico necesario para ello, como línea telefónica, servicio de internet, un espacio físico para trabajar las denuncias públicas y equipo de cómputo, es la primer base material de nuestra lucha por la autonomía informativa. Contar con información veraz, subjetiva y sistematizada del acontecer de la lucha de clases de las trabajadoras sexuales, procedente de más de 3,000 trabajadoras sexuales dispersas en toda la República y del trabajo procedentes de más de 3,000 trabajadoras sexuales dispersas en toda la República y del trabajo cotidiano que 50 periodistas profesionales aportan de manera voluntaria y anónima a Noticalle, es la segunda base material de nuestra lucha por la autonomía informativa, como lo establece nuestra publicación virtual Crónicas Periodísticas de Brigada Callejera. Cuando decidimos iniciar y fortalecer una propuesta educativa para prevenir la transmisión del SIDA y luchar contra la represión policíaca, enfrentarnos a la discriminación institucionalizada hacia este sector de la clase trabajadora, confrontar la explotación sexual, psicológica y económica de menores y adultas y movilizar voluntades contra el despojo de sus fuentes laborales por proyectos inmobiliarios o turísticos, nos dimos cuenta que los modelos educativos sobre el tema eran manejados casi exclusivamente por quienes podían tener acceso a conferencias internacionales. Por ello nos dimos a la tarea de elaborar un modelo educativo fundamentado en los aportes que Paulo Freire hizo a la pedagogía popular, que titulamos La prevención del SIDA como práctica de la libertad entre trabajadoras y trabajadores sexuales,
mismo que hemos desarrollado en 6 manuales, 3 series de historietas educativas y una producción profusa de audiocuentos. Esta es la primera base material de nuestra lucha por la autonomía educativa. Cuando un grupo de trabajadoras sexuales decide no pagar cuotas de extorsión a sus líderes o a funcionarios públicos y se coordinan para obtener mejores condiciones de trabajo en los establecimientos comerciales donde se ocupan con sus clientes, generan la primera base material de su lucha por la autonomía laboral. Cuando deciden sumar esfuerzos en pro del control colectivo de sus fuentes laborales, el cogobierno asambleario en un hotel o la renta de un espacio para trabajar sin explotar la prostitución ajena, establecen la segunda base material para la reproducción social de las productoras directas del sexo comercial, ellas mismas. Al respecto, vimos nacer y florecer a no menos de 25 unidades organizativas de trabajo sexual cooperativistas, algunas de las cuales dejaron de ser lo que fueron inicialmente. 25 experiencias de socialización de los medios de producción de la mercancía sexo comercial frente al llamado hecho a no menos de 120 grupos en 18 años de trabajo solidario y apoyo mutuo, como lo señalamos en el libro Sustentabilidad en la lucha contra el SIDA. Nuestra relación con las diferentes dependencias del Estado mexicano, con los partidos políticos y empresarios del sexo, ha sido peligrosa si tomamos en cuenta los procesos de cooptación y represión selectiva a que nos han sometido a través de las diferentes administraciones públicas. Hemos trabajado con más de 500 trabajadores y trabajadoras sexuales, 12 iniciativas de ley con el doble de variantes, así como 17 propuestas de reglamentos que buscaban no lesionar su dignidad, y lo único que hemos obtenido es la domesticación de varios cuadros, la desmovilización de no menos de 4 organizaciones integradas por trabajadoras sexuales y el asesinato de varias activistas. El alzamiento armado indígena zapatista del 1 de enero de 1994 ha inspirado nuestro quehacer político y, a pesar de las grandes contradicciones que nos acompañan, nos ha permitido caminar de la mano con otros zapatismos civiles como aquellos que nos dimos cita en la otra campaña convocada por el EZLN. La 6ª declaración de la Selva Lacandona nos dio la oportunidad de profundizar nuestra programación estratégica de un plan de acción en formato de marco lógico de 6 años a una propuesta de programa y plan nacional de lucha a 25 años, incluidos en los libros El color de la sangre y la otra campaña y la lucha de clases de las trabajadoras sexuales en México. Las contradicciones están a flor de piel y tratamos de tenerlas presentes todo el tiempo para que no desgarren este proyecto de lucha, donde coincidimos trabajadores de la salud, periodistas comunitarios y trabajadoras sexuales. Contradicciones como luchar por un mundo donde no se busque la abolición de la prostitución, sino más bien la abolición de la explotación del trabajo en todas sus expresiones, incluida la sexual. Las contradicciones de clase entre las trabajadoras sexuales y algunas de sus líderes. Las contradicciones entre trabajadoras sexuales y otros trabajadores al interior de la red. Las contradicciones entre articular y dirigir a los demás, entre legitimar el trabajo sexual y, de paso, buscar la impunidad de los empresarios del sexo que utilizan a menores de edad inmigrantes para enriquecerse más en esquemas legales abolicionistas, prohibicionistas, reglamentaristas o legalizadores de las obligaciones patronales de los empresarios del sexo y los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. La contradicción entre ofrecer servicios de salud para mantener la mano de obra sexual en condiciones de ser explotada, o contar con un espacio de salud que promueva el autocuidado para que las trabajadoras sexuales ejerzan un mayor control sobre su cuerpo, sobre las ganancias que éste genera y sobre su entorno laboral. Le apostamos a derrocar al gobierno actual o al que le suceda por medios civiles y pacíficos, promoviendo la unidad en las acciones directas, donde las trabajadoras sexuales y otros trabajadores de la calle no sean carne de cañón en la conflagración ni meros espectadores. Le apostamos a destruir al capitalismo, en primer lugar, desde nuestras relaciones de pareja, familiares y comunitarias, para simultáneamente dejar de reproducir algunas relaciones fundamentadas en la relación de propiedad. Por ello, parafraseamos a Federico Engels en Principios del Comunismo,
al reiterar que quienes han sido víctimas de la prostitución solo se liberarán de sus cadenas cuando la relación social que las esclavice termine, mientras que las trabajadoras y trabajadores sexuales solo se liberarán de la explotación económica de que son objeto cuando destruyan la propiedad privada con los demás sectores del proletariado del campo y la ciudad, así como las demás relaciones sociales que se sustentan en ella. La discusión en torno a la toma del poder por vías electorales o pacíficas forma parte de nuestro quehacer cotidiano y señalamos que no le apostamos a cambiar la composición de clase al Estado mexicano o destruirlo para darle paso a otra forma de Estado nacional. Sin embargo, todo el tiempo, voluntaria e involuntariamente, fundamos en nuestra lucha cotidiana entre dirigentes y dirigidos relaciones estatales como maleza en donde debería florecer la lucha antiestatal. Así contemos con una Asamblea General que de repente se articula como dirección colectiva, que incluye a todas y cada una de las trabajadoras sexuales, trabajadores de la salud y educadores de calle, con el peso específico de notables egos y personalidades que se han ganado un espacio, una palabra y muchas veces la decisión sobre el rumbo que deben tomar las acciones directas por el reconocimiento pleno de la dignidad humana de quienes luchan por mejores condiciones de vida y no de víctimas desposeídas de la posibilidad de tomar decisiones como cualquier otro sujeto social. Otra discusión pendiente es asumir la lucha por alcanzar la autonomía, la autogestión y el autogobierno plenos, o solo buscarlas como un camino hacia un gobierno más humano que luche contra el capital y sus representantes de clase, con la claridad o la confusión de que la lucha de clases no va a ser uno de los finales de la historia al destruir a la civilización de la mercancía, ambigüedad que nos dan 200 años de revoluciones después que Carlos Marx escribió el manifiesto del Partido Comunista, planteamientos que le dan unidad, 100 años, perdón, a una realidad concreta e histórica en la que hemos decidido sobrevivir. Por lo pronto, nos quedamos con esa contradicción que le da cuerpo a nuestra resistencia, la lucha por un mundo donde quepan muchos mundos, entre ellos el de las trabajadoras y trabajadores sexuales, donde se busque abolir las causas que generan la explotación del trabajo en todas sus acepciones y no la abolición de la prostitución ajena, penalizando al cliente y revictimizando a quienes han dicho que la esquina es de quien la trabaja y no de lenones y funcionarios públicos proxenetas. Nuestra lucha por la autonomía en la salud sexual y reproductiva nos ha abierto un cauce inmenso de luchas por otras autonomías y ha tenido costos y riesgos que hemos tenido que pagar. Está claro que no ha faltado quien le haya puesto un precio a la lucha y se encuentra del lado de nuestros enemigos de clase, ahora como enemigos secundarios, con lo cuales no estamos dispuestos ni dispuestas a tratar. Como lo señaló Margaret Devlin en su libro El precio de mi alma, estas son las dos caras de una misma moneda y cada quien decidirá cuál es el costo que está dispuesto a pagar por seguir fiel a sus convicciones o cuál es el costo que está dispuesto a recibir por vender la causa de sus hermanos. La moneda está en el aire y la respuesta en el corazón de cada quien. Gracias. Bueno, pues yo creo que ahorita quedó claro cuál es nuestra postura, que la autonomía, a pesar de que dice mucha gente que no se puede lograr en el DF más que en comunidades, pues hemos hecho, yo creo, si ustedes quieren, poco, pero lo hemos logrado, ¿no? Yo creo que el tener una marca propia de condones, el tener un propio espacio, el tener programas de salud, el tener toda una red de compañeras que se están uniendo y se están organizando para defender su fuente de trabajo, pues eso es autonomía, ¿no? Y autonomía desde también nuestras propias personas, de que dicen que las mujeres nada más es para tener hijos y no disfrutar el sexo. Eso también estamos viendo, ¿no? Que cuántos adolescentes quedan embarazadas y sin embargo truncan sus estudios, su vida. Y bueno, la iglesia también es una manera de controlar la sexualidad. Yo creo que hay una doble hipocresía en la sociedad donde
por eso son mal vistas las compañeras trabajadoras sexuales, ¿no? Porque están ahí cubriendo una necesidad que está desprotegida y desde donde uno mismo ejerce su sexualidad como si estuvieras comiendo. Dicen que comer y coger es algo que no podemos dejar de hacer, ¿no? Y ya vemos cuántos curitas han denunciado de violaciones y cuánta gente que está en el poder no utiliza ese poder para poder acostarse con las personas, ¿no? Aquí es simplemente un cambio de un dinero hacia un servicio sexual. Y bueno, también pues las mujeres que hemos ido cambiando, hemos ido entendiendo muchas cosas, de que no nada más somos para tener hijos, ¿sí?, sino para hacer un montón de cosas, que yo admiro a las mujeres que tienen hijos, que están en la lucha, que trabajan, que son muchas jornadas de trabajo y que al final de cuentas todavía están ahí, ¿no?, luchando por querer cambiar muchas cosas, y no individualmente, sino en una colectividad de respeto, porque desde ahí empieza el de poder ir cambiando muchas cuestiones, ¿no?, de que no es quién es más chingona o quién es más chingón, sino el poder ir viendo qué problemas hay y cómo podemos ir a batir. Por ejemplo, en la experiencia que tenemos aquí en la Merced y otros lugares, es si una compañera no tiene dónde quedarse y una compañera tiene una casa, bueno, pues le da ese chance, ¿no?, de estar viviendo un rato en lo que junta para la renta, el de que si está sola una compañera y no tiene una familia y está enferma, nos organizamos para ver quién va a ver que sí le den el medicamento, el hacernos cargo de todos los costos que genera esto, el de que cuando no hay documentos para registrar a los niños, cómo hacerle de que sí tenga un acta, porque es increíble que en el 2010 y mucha gente no tenga esos documentos. Yo creo que un país, mientras más educado, va a ir cambiando mucho, porque no nos pueden meter el dedo en la boca, ¿no? Es un país educado que va viendo, que va asimilando y que él decide por lo que ellos o ellas quieren, ¿no? Esto lo hemos podido lograr también con el programa de educación, donde muchas han terminado su primaria, su secundaria, preparatoria, ya tenemos compañeras en la universidad, donde ya también hijos de las compañeras están en la escuela. Antes era increíble que tenían 10 años y no iban a la escuela porque no tenían un documento, y es una barrera, ¿no? Yo me río mucho del Seguro Popular porque dice que es para los más pobres. Pues los más pobres no tienen ni acta, ni credencial de elector, ni comprobante de domicilio, ¿no? Ya una vez que se logra por eso, pues vemos que nunca hay medicamento, ¿no? Luego resulta que vamos para lo de una operación y les llegan a poner hasta toallas femeninas en lugar de gasas, ¿no? O sea, qué ridículo, ¿no? De decir, ay, estamos dando salud para toda la gente, y en este pequeño espacio que hay en la zona de la Merced y con las campañas que salimos, las mismas compañeras van viendo, no, mira, tenemos lo último, un ultrasonido, cirugías de láser, que una cirugía de láser te cuesta entre 10 y 15 mil pesos. O sea, ¿quién? ¿No? Donde no se deja a la persona, tienes esto y a ver cómo le haces, ¿no? Sino hacemos toda una red de, miren, la compañera tiene este problema, no hay para ponerse, vamos a cooperarnos y nos organizamos. Eso yo creo que al gobierno le fastidia, porque ellos siempre quieren es vernos divididas, vernos como enemigas, y al final de cuentas pues le estamos dando otro putazo, porque pues estamos ahí demostrando con hechos que aunque sea en un segundo piso, en un edificio, pues están logrando muchas cosas. Por ejemplo, en estas últimas campañas a veces son las 12, las 3 de la mañana y la gente no se va hasta que no pase. Yo creo que ese es el éxito de todo, ¿no? Pues gracias. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, muchísimas gracias. No, yo creo que es una experiencia verdaderamente extraordinaria la de los compañeros.
espero que suscite mucha inquietud y mucho debate. Supongo que hay mucha curiosidad entre todos ustedes. Entonces yo, un poco a título de coordinador, me gustaría un poco como ir dando la palabra. En este caso, como hemos hecho en otras ocasiones, daría yo quizás la palabra a la sede de aquí de la UAM Xochimilco, visto que hubo una exposición en la sede remota de allá del CIESES Guadalajara, y después daría yo la palabra a las otras dos sedes remotas, si me permiten. Entonces, tiene la palabra la audiencia en la sede de aquí de la UAM Xochimilco. Adelante, compañeros. Por favor, le pasan el micrófono. Así ya. Bueno, a mí sí me parece que hay que felicitar, ¿no? Porque pues los que hemos estado cerca e incluso metidos en los movimientos sociales sabemos la dificultad para organizar en esta situación horizontal y lograr hacer acciones de autonomía pedagógica, económica, de salud. Pues eso habla mucho de un trabajo político muy dentro de este campo de pensar entre todos, de hacer colectivo. Yo aplaudo, desde luego. No conocía tan a fondo el trabajo de Jornada Callejera, lo había escuchado, pues realmente me deja como muchas inquietudes, muchas enseñanzas. Sin embargo, meto la colita del diablo. Sí medio me implica decirlo, pero si tomo este principio Castoriadis de la interrogación permanente, y ustedes lo señalan, bueno, han observado sus contradicciones y saben que ahí hay todavía que trabajar las contradicciones, pero hay una frase que dice, contradicción como cuerpo a la resistencia. Bueno, ahí sostenemos la contradicción y sobre eso hacemos también la lucha, y parte de esa contradicción estaría en cuál es el sentido de este trabajo, la interrogación de este trabajo, porque de alguna manera la cultura, los grupos, las sociedades han originado esta necesidad para que exista un grupo que cubra esa necesidad. Y lo acaban de mencionar, la compañera lo menciona, bueno, hay una falla en la educación sexual que genera que exista un grupo que permita cubrir estas necesidades. Lo cual, bueno, pues lleva al fondo de esta interrogación. ¿Qué pasa con una sociedad que genera una necesidad de tal tipo que hay personas que tienen que tomar su cuerpo y cubrir estas necesidades por una situación económica? Yo creo que es una pregunta fuerte, pensar en por qué tengo que estar colocada. Y cualquier trabajo tiene la posibilidad de ser cuestionado, ¿por qué soy psicoanalista y esta forma? ¿No? O por qué soy abogado y ejerzo así. La pregunta siempre está. Pero en este caso se juega además el cuerpo y el deseo. Porque, bueno, yo no conozco todos los casos, por supuesto, pero sí he leído algo sobre el tema de la prostitución, y en muchos casos las jovencitas han llegado a este trabajo no porque hayan decidido o de alguna manera hayan podido, son llevadas, obligadas por padrastros, por su familia, por condiciones de pobreza. Si no es que ellas hayan tomado una decisión, han sido muy empujadas y luego se quedan ahí, ¿no? Y luego están defendiendo esta lucha. Entonces a mí sí me conmueve pues tener que ir hacia ese punto. ¿Qué es este trabajo? Hay de alguna manera una cosificación del cuerpo, y a lo mejor pues pensar la posibilidad de que este trabajo a futuro tendría que prevenirse de que no se genere más, ¿no? Más bien de prevenir que estos niños o estas jóvenes que ustedes nombran en su trabajo no desarrollen un trabajo de comercio sexual. Ustedes están generando otros campos como la venta de condones, la prevención, la educación, y a lo mejor podría irse dando otra posibilidad, tanto de educación cultural, de que esta necesidad no tenga que ser cubierta por un grupo de este trabajo, ¿no? Por eso dije que era la colita del diablo, porque no lo oigo tocado. Pero si vamos a este punto de interrogar permanentemente lo que estamos haciendo, yo creo que es una pregunta ética. ¿Qué hacemos con este trabajo? ¿Es justo que exista este grupo de trabajo? ¿O podemos ayudar a que se vaya transformando y también la sociedad vaya generando otras formas de realizar su sexualidad sin colocar a un grupo en este lugar? ¿No? Es lo que yo aportaría como reflexión. Pues yo también los quiero felicitar por el trabajo que han hecho. Creo que ha sido pues de vanguardia, ¿no? Porque vemos que los grupos feministas generalmente tienden a la polarización machista, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí figuran
autores como Lamas, ¿no? Que está en el Colegio de México y pues que todos conocemos que es muy, muy fuerte, ¿no? En todos los sentidos. Entonces yo sí los quiero felicitar y tengo varias dudas. Primero, ¿cuál es la relación que se entretejen como ONG con el Estado? En el presupuesto de que estás hablando de 2 iniciativas de ley y varios programas, ¿no? ¿De dónde sacan el presupuesto y cuáles son los lineamientos para reestructurarlos como ONG, ¿no? Porque vemos que en América Latina, por ejemplo, las ONGs tienen mucho más peso que el Estado, se podría decir, ¿no? Aquí, sobre todo en el distrito, bueno, en México, nosotros también quisimos generar una ONG como tal, y es difícil, ¿no? Porque no tienes apoyo y porque te marginan y porque el mismo Estado no te da la posibilidad de entrar, ¿no? Entonces no sé si hay ahí una relación o un nexo institucional entre, por ejemplo, las mismas, el programa de Seguro Popular, no sé si tienen acceso a él. Y las 2 iniciativas de ley sí me llaman mucho la atención, saber si pasaron, cuál fue el proceso, cómo se diseñaron, por qué, para qué, ¿no? Porque detrás de cada iniciativa de ley hay relaciones de poder, ¿no? Y desgraciadamente a las ONGs no se las van a dar. Bueno. Daría yo la palabra en este caso a Gloria Arenas, por favor, le pasan el micrófono. Sí, el trabajo de Brigada Callejera lo hemos venido conociendo ya pues desde algún tiempo. Sin embargo, a mí me llama la atención, yo creo que es necesario que lo veamos más a profundidad, porque efectivamente es un esfuerzo autonómico en la ciudad, en esta ciudad, en un sector urbano. Es también muy esperanzador porque es en un sector urbano de las trabajadoras sexuales, donde uno generalmente tiene en la mente, bueno, es de los sectores más violentados, más victimizados, y si ellas pudieron, ¿qué no pueden hacer otros sectores? Y estaba yo ahorita, conforme era tu intervención, viendo que es un proceso autogestivo y autonómico en salud, pero también en educación, en comunicación, generar su propia comunicación, económicamente. Bueno, no se han limitado a un solo aspecto, sino a varios aspectos. Entonces, la pregunta sería, no sé si se puede ahorita o si lo vemos después o si tienen materiales, porque ahorita nos dicen ustedes lo que ya han logrado, lo que ya está hecho, pero ¿cómo se logró? Por ejemplo, ¿qué primero, qué después, qué obstáculos vencieron? Eso, ¿no? Todo, para que llegaran ahorita a lo que dijeron, ¿qué pasó antes? Y esa es una pregunta, y la otra pregunta es ¿cómo han logrado mantener el proyecto, no económicamente, sino resistir intentos de destrucción a Brigada Callejera y a todo su proyecto? Porque precisamente una de las principales dificultades que atraviesan los procesos autonómicos en nuestro país, en mi opinión, es precisamente que no todos han logrado sobrevivir, no todo a los intentos de destrucción, ¿sí? Y de división. Entonces esa parte me interesa también bastante. Bueno, eso sería. Gracias, Gloria. No sé, yo creo que ya hay bastantes elementos, a lo mejor antes de pasar a las sedes remotas, si quieren a lo mejor los compañeros comentar respecto a las intervenciones, a lo mejor, no sé, unos 10 minutos, ¿verdad?, que diéramos, y ya luego pasamos a las sedes remotas, que estoy seguro de que va a haber también inquietudes por allá. Entonces tienen la palabra los compañeros de Brigada Calle.
Bueno, en primera, la relación de nuestra organización con el Estado no es buena, para nada. Ha sido de mucha confrontación. Ya tiene rato que nos preguntamos para qué nos constituimos como organización, si realmente nada más es para estarte chingando, ¿no? Porque todo lo hemos hecho nosotros. Cuando iniciamos fue directamente la confrontación con Cencida, bueno, lo que antes era Conacida. ¿Por qué? Porque vendía las credenciales de salud, violaba el derecho a la confidencialidad, se les pegaban sus credenciales en los hoteles diciéndoles no te ocupes porque estás idosa. Nos confrontamos con ellos porque les revendían los condones que deberían de ser gratuitos. Nos confrontamos con ellos porque ellos decidían quién iba a ser su representante ante las compañeras, la vocera, y todo era por extorsión. La delegación iba con camionetas, ¿se acuerdan de las camionetas? Y era, esta pagó, esta no pagó, madriza, y se la llevaban. Cuando nosotros llegamos a la zona, gracias a un maestro que se llamaba Francisco Gómez Jara, que hizo un libro de sociología de la prostitución, un sociólogo, que nos invitó a hacer una investigación ahí, por eso llegamos a la Merced. Se nos hizo muy inhumano el trato y le dijimos, ¿qué vamos a hacer con esta? Porque no nada más es ir a investigar y ya. Y él dijo, yo no voy a hacer nada más, yo coopero con esto y ya. Perdón lo que voy a decir, pero se nos hizo muy culero y muy utilitario. Entonces dijimos, nosotros no queremos eso. 4, empezamos a estar colaborando con nuestro tiempo con 2 horas, porque trabajábamos, teníamos, en mi caso eran 2 trabajos, porque a mí no me mantenían, y tenía que estudiar. Y bueno, 2 horas que no alcanzaban para nada, porque era enfrentarte al policía, era enfrentarte a la delegación, era enfrentarte a las instituciones, era enfrentarte a las madrotas que estaban regenteándolas, era enfrentarte a los padrotes, era mucha gente que las explotaba. Cuando pues ya fuimos avanzando, acabamos la carrera, fueron 4 horas, porque pues ya no tenías que dedicarle al estudio. No alcanzaban esas 4 horas, fueron ya hasta que nos sentamos y dijimos, o nos dedicamos, o mejor cada quien que se vaya a hacer lo que cada quien quiera. Nos quedamos los 4 y fuimos creciendo, ¿no? No, los presupuestos, claro que hay mucho, pero no para los que cuestionan al gobierno. Ajá. Ni quiero, la verdad, si hay cuestionamientos, preferimos quedarnos, aunque no tengamos ni un peso. Nosotros en el momento todo lo pusimos de nuestro dinero, porque teníamos trabajo. En el centro comunitario de la Merced invertimos 1 millón de pesos, de los 4, porque nos chingábamos bonito, para conocer y llegar a la gente y realmente trabajar en equipo. Era que dormíamos alrededor de 3 horas o 2 horas, porque tú el trabajo no lo puedes hacer desde un escritorio, ni desde tu casa, ni de muchos funcionarios de Polanco o de Las Lomas. En la chamba tiene que ser cotidianamente en donde estamos, ¿no? De la pregunta de la compañera, de las jovencitas, de cómo llegaron y esto, orgullosamente yo me siento muy contenta y con mucha satisfacción que hemos metido a muchos padrotes a la cárcel. No nada más de que voy a combatir, abre los ojos, denúncialo, no, es desde... Van las compañeras porque pues el trabajo es comunitario y nos dicen, ¿sabes qué? Aquí tienen a una menor de edad, te lo paso, está en tal lugar, y vénganse porque muchas niñas les piden ayuda a ellas, que son robadas, que son engañadas, que son robadas, que la necesidad, acabo de tener una cuestión así la semana pasada, donde 2 hermanas se vinieron a trabajar, a conseguir trabajo,
ellas son de Oaxaca, se fueron a Tijuana, no pudieron pasar al otro lado, vienen al centro, no encuentran trabajo, no tienen cómo comer, no nada, pues ahí ven, entran y se la roba un judicial de la Procuraduría, que está a cargo de los operativos de combate a la prostitución. No me lo contaron, lo vimos. Las compañeras fuimos a poner la denuncia y ¿sabes cuál fue la respuesta? Amenazar a la compañera, a la hermana, que le habían secuestrado, robado a su hermana. ¿Qué pasó? Les dije, oye, pues no están con su combate y es tu compañero. Nunca hicieron operativo, nos lo dijeron, como esos grandes que nos muestran con todos los empleados que trabajan en los hoteles que no son tratantes de personas. ¿Y sabes por qué? Porque ese era un trabajador de la Procuraduría. Entonces dices, me río de todo esto, que si se va a acabar o no la prostitución, yo no creo, porque ha existido y en Cuba hemos visitado muchos países para compartir experiencias, para ver cómo cada quien hemos hecho el trabajo. Y bueno, me queda en claro que en Cuba, que es un país que la gente tiene lo indispensable y que está más o menos bien, hay muchas compañeras que están ejerciendo, ¿no? Gente de aquí que tiene un nivel económico de clase media, clase alta, está en el trabajo. ¿Y saben por qué? Porque quieren guardar su estatus socioeconómico. De las menores de edad, pues siempre que hay una menor de edad nunca llega sola. Siempre hay alguien, algo que la trajo. Ajá. Se dice que los padres, que los novios, pero ¿saben qué? ¿Dónde está todo esto? En la extrema pobreza, la injusta distribución de la riqueza que está en unas cuantas manos. Y nos hacen creer que están porque un güey la trajo, que porque esto. Mientras esto no vaya cambiando, por eso yo insisto mucho en que un país educado va a venir trayendo muchos cambios, ¿no? Mientras esto no suceda, pues hay que luchar porque tengan mejores condiciones y denunciar lo que estamos viendo, porque también somos muy, muy cómodos. Nos duele eso, pero nunca actuamos, ¿no? Vemos a las menores y mira, yo no veo nada, yo no hago nada. ¿Por qué? Porque te enfrentas a un chingo de gente. A mí cuando metían padrote, a nosotros dos nos querían matar, porque estaba protegido con un MP de la delegación Venustiano Carranza. Llegando a su casa, 30 encapuchados, con armas largas, montón de patrullas y camiones, pues ya ellos decían, esta es la pinche mitotera. Le hablamos a un amigo afortunadamente rápido para que llegara a documentar y tomara las fotos, y bueno, pues ya casi nos matan, era a matarnos. Afortunadamente él era alguien que podía hacer cuestiones, y yo les dije, si no aparecen, pues ustedes saben a lo que le atinan. Ajá. Nos han matado a muchas compañeras que se han liberado de la explotación. Por eso muchas cooperativas tienen los nombres, porque es recordar a esos muertos, no olvidarlos. Ajá. Han metido a muchas compañeras a las cárceles acusándolas de cuestiones que no han hecho, pero que sí se han querido liberar. Y bueno, esto para nosotros nos deja pues un paso de la lucha, de cómo hemos logrado resistir. Ha sido bien difícil y bien desgastante. Imagínense, yo tenía 20 años cuando empecé en esto. Para mí fue un putazo de realidad, porque yo vivía así como que todo era color de rosa, todo era feliz, te casabas, y cuando llego aquí veo todo esto, y cuando la escuela, que era la que me tenía que enseñar muchas cosas, no fue así, y cuando mi maestro, ¿me entiendes? Fueron muchas cosas que la cabeza te daba vuelta. Yo en mi caso decidí dejar muchas cuestiones por convicción, ¿sí? Y bueno, muchas cuestiones desde el no tener hijos, porque un hijo me iba a limitar, porque un hijo me lo podían matar, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cosas cabronas.
de cómo nos han ido quitando 2 centros comunitarios que construimos en 2 lugares que no eran de nuestra propiedad. De ahí por eso nos fuimos a trabajar durante 6 meses a chingarle duro para comprar el departamento donde estamos, y dijimos, nadie nos vuelve a correr. Si ustedes quieren es un huevito, pero es nuestro. El de cómo cuando nos quitan el registro sanitario del condón femenino, que solamente hay una fábrica en todo el mundo, que es un pinche monopolio de la chingada, y muchas instituciones de las Naciones Unidas que están metidas en todo esto, donde con organizaciones internacionales nosotros no vamos a competir, porque tienen. Les demostramos, no a ellos, a las compañeras, porque ya era una necesidad de que el condón, para la gente que no podía negociarlo, y porque el SIDA estaba en su auge cuando llegamos a la Merced, era cabrón ver cómo se morían las compañeras en menos de una semana, en un mes. Era muy, muy desesperante para los que convivíamos, y cómo quedaban los huérfanos sin ningún familiar. ¿Cómo lo pudimos traer a México desde un país cabrón como Inglaterra? Y donde Sencida o Conacida en esa época decía que no era óptimo traerlo porque no era una necesidad, y donde nosotras ya teníamos la necesidad, donde nuestra primera inversión fueron 150,000 pesos de nuestro dinero, y donde a partir de esa impugnación se fue a la mierda, ¿no? Pero ¿qué dijimos? Pues a seguirle. Nos quedó que ya lo pudimos traer, que otros güeyes se agandallaron, pero bueno, está. ¿Qué fue a la gente lo que le quedó de esta pérdida? Que ellos lo venden a 150 pesos, cuando nosotros lo vendíamos a 5 y otros lo regalamos. Manejamos lo de mercadeo social, quien no puede pagar ni un peso, quien puede pagar algo y quien paga un poco más para subsidiar a los que no tienen, ¿no? Como el condón Encanto, 1.20. Tú vas y no encuentras un condón de ese precio y de calidad. Donde, ¿qué dijeron las compañeras? Híjoles, nos dieron una derrota, pero a seguir luchando. Cuando nos han matado compañeras y han encarcelado, pues no es fácil, porque se van criando lazos, unos lazos de amistad, de hermandad, de muchas cuestiones que muchos dicen, oye, ¿qué era tu hermana? A mí me inventan que tengo hermanas, que tengo no sé qué, que él tiene hijos con otra, ¿me entiendes? La difamación de tu persona, mas no nos pueden difamar de nuestro trabajo, ni nos pueden decir, estos vendieron a las compañeras, ¿sí? Eso para mí es un triunfo, y para todas nosotras. Entonces, ha sido muy difícil esa resistencia y esa lucha, que yo creo que cuando te dan un putazo, en mi caso particular, ya me hicieron inmune a eso. Entonces, nos fortalecemos, ¿sí? No nos dejamos vencer, más bien decir, no hay pedo, a seguirle, y yo creo que muchas compañeras eso también lo han visto, ¿no? Nada más para puntualizar un poco más sobre lo que comentaba acá la compañera Gloria, ¿cuál es el sentido de este trabajo sexual? A nosotros nos queda muy claro que la prostitución es una institución social patriarcal, alimentada por el capitalismo, que es tan violenta como la militarización. Como decía una tocaya de las dos Glorias aquí, Gloria Muñoz, la compañera periodista, en un medio de extrema violencia familiar, extrema violencia sexual, con los vecinos, con las autoridades, con los clientes, ¿qué hace que estas mujeres, que son consideradas víctimas por muchas personas, no lo sean? El hecho de que luchan por un mundo donde no haya explotación. Que no se genere más comercio sexual. Para que no se genere más comercio sexual necesitamos destruir al capitalismo, necesitamos destruir a un Estado que vive de la explotación de las trabajadoras sexuales, y por lo pronto nosotros lo que decimos es, como no nos
no podemos suplantar a las trabajadoras sexuales ni decidir por ellas, eso lo tienen que decidir ellas a través de opciones y a través de la lucha contra la explotación. Las opciones lo va a dar un mundo mejor, un mundo por el que estamos luchando, un mundo sin los partidos políticos que rigen al pueblo mexicano. Mientras existan las causas estructurales, seguirá reproduciéndose el fenómeno de la prostitución, la trata y la explotación sexual. Preguntaban por acá, Noemí, ¿qué relación estratégica tenemos con ONGs, como ONG con el Estado? En primer lugar, las organizaciones no gubernamentales tienen varias características muy particulares. Una es que forman parte de los aparatos ideológicos del Estado, trabajan para reproducir la vida, para reproducir el capitalismo, tienen una dependencia con respecto a financiamientos externos, nosotros no lo tenemos, es una oportunidad de empleos muy bien remunerados para la gente que ahí trabaja, que está haciendo carrera política y que después salta hacia puestos de elección popular, hacia cargos públicos. Nosotros no hemos hecho ni una cosa ni otra, ni ganamos salarios o grandes honorarios, que hay compañeros de ONGs que trabajan contra la trata de personas o promoviendo la dignidad entre niños de la calle, mandos medios de ONGs que ganan entre 30 a 40 mil pesos, eso no lo ganan ni siquiera los doctores que trabajan en Brigada Callejera, que ganan muy bien, es la única gente que gana muy bien aquí. Sobre cuál es el presupuesto con el que contamos, el presupuesto depende entre 1 y 3 millones de pesos en el año, o sea, varía según la situación económica. Sobre el acceso al seguro popular, sí hay acceso al seguro popular, lo que el seguro popular no garantiza es el acceso a la atención completa a la salud. ¿Cuál es el problema con el seguro popular en este gobierno de Calderón y bueno, que se impulsó desde el gobierno anterior por el secretario de Salud, Julio Frem, que están afiliando de manera masiva a las trabajadoras sexuales como sexoservidoras, y en el momento en el que ellas van a sus pueblos de origen, a donde tienen a sus familias, quedan etiquetadas a donde quiera que se muevan en el país como prostitutas. Entonces, ese es el nuevo registro, el neorregistro de prostitutas contra el cual nosotros luchamos, que si las chicas quieren o desean registrarse porque esperan que ahí va a haber alguna atención en el Seguro Popular, lo hagan no como prostitutas, no como sexoservidoras, no como trabajadoras sexuales, sino como empleadas, como amas de casa, como madres solteras, como quieran, menos como eso, porque cargarían con un lastre toda su vida. Sobre las 12 iniciativas de ley y 17 reglamentos, y creo que hay más porque por ahí un virus nos tronó varias información, y los entramados del poder, finalmente lo que pretendían básicamente diputados de izquierda, como el diputado Julio César Moreno, como el que fue delegado de Venustiano Carranza, que otra vez es diputado por segunda ocasión. Lo que quieren ellos es mostrarse ante la opinión pública como salvadores, como gente progresista, tener un gran cuerpo clientelar de mujeres que vayan y pidan, nada más que esa parte clientelar ya la rompió el gobierno de Marcelo Ebrard. Hasta antes del gobierno de Marcelo Ebrard, era posible que los grupos participaran en reuniones para tratar de articular una iniciativa de ley con un diputado o un grupo de diputados, y eso les daba cierta paz social en el Distrito Federal y en el resto de la República con los reglamentos o iniciativas de ley, y eso le daba impunidad a las madrotas y proxenetas que se acercaban a los diputados para no ser objeto de operaciones policíacas. Actualmente esto no se respeta, porque ya no hay un respeto por los lenones segundones. Ahorita el máximo lenón del Distrito Federal es Carlos Slim, para quien trabaja Marcelo Ebrard. Detrás de todos los operativos policíacos del Distrito Federal hay inversiones inmobiliarias, detrás de los operativos de Buenavista, de los operativos de La Merced y Tlalpan, por lo menos de Buenavista y La Merced, está la construcción de un tranvía turístico que va de Buenavista a La Merced. Ahí están los buenos intereses del gobierno perredista de la ciudad. Sobre que las ONG son más fuertes que el Estado, a mí me parece que eso no es así. Las ONG son un reflejo del Estado, son alimentadas por capital transnacional y nacional a favor de una propuesta del Estado, alimentados desde Naciones Unidas,
y hay que hacer una diferencia entre lo que son las ONGs y lo que son los movimientos sociales. Como se dijo en las dos últimas conferencias feministas, una cosa es el movimiento feminista internacional y otra cosa es el movimiento de las ONGs. Una cosa es el movimiento de las ONGs de trabajadoras sexuales, sean sindicatos o no, sean asociaciones o no, sean colectivos o no, y otra cosa es la lucha de las trabajadoras sexuales como movimiento por la dignificación de su trabajo y por la dignificación de ellas mismas como personas. Sobre lo que comentaba la compañera Gloria Adena, que cómo hemos logrado resistir los intentos de destrucción. Bueno, pues hemos perdido dos centros de trabajo, una marca de condones, hemos estado en 2 ocasiones a punto de perder el registro sanitario de nuestras 2 marcas de condones. Yo creo que no lo vamos a tener para después del 2012 estas marcas de condones, porque ese es un ataque sistemático contra nuestra autonomía, pero tenemos respuestas, pues tenemos cómo mantener esta autonomía económica. ¿Cómo lo hemos hecho? En la parte de la seguridad de nosotros y nosotras, cuidando nuestro itinerario. Las compañeras, los compañeros nos hablan permanentemente, salimos de un evento, nos hablan regresando, nos hablan en el camino, saben dónde estamos, a dónde vamos, y si nos pasa algo, la gente sabe inmediatamente dónde va a ser. Y en lugares donde la policía no nos ve con buenos ojos, como la zona de la Merced o la zona de San Juan de Dios en Guadalajara, gobernada por el PRI, que para el asunto es lo mismo, las compañeras son quienes nos dan gran parte de esa seguridad. Bueno, pues eso sería lo que yo tendría que decir. Si algo se me queda por ahí, pues por favor que nos lo recuerden, ¿no? Bueno, yo también quisiera felicitar a los compañeros. Me parece que el trabajo que hacen es realmente muy ejemplar y que tiene una gran relevancia política, ¿verdad?, para no solamente la situación de nuestro país, sino más en general, incluso para cuestiones ligadas pues al tipo de valores que se manejan, ¿verdad? Toda esta cuestión que hablábamos un poco de la hipocresía y de cómo la complejidad del fenómeno precisamente a menudo nos hace caer en lugares comunes y a un poco tratar de negar evidencias, ¿no? En ese sentido, bueno, yo quiero también reiterar la felicitación que se ha hecho por varios de nosotros, ¿verdad?, los compañeros. Me gustaría también usar o de alguna forma servirme, digamos, de lo que se ha expresado aquí en términos de inquietudes para hacer un poco una pequeña abstracción, ¿no? Ustedes recuerdan, en el marco de nuestro seminario, hemos siempre hablado de cómo en realidad, en una perspectiva castoridiana, el trabajo que más nos exige no es el trabajo por lo que es, sino el trabajo por lo que va a ser, ¿verdad? Acuérdense, más o menos parafraseando a Castoriadis, él decía, lo que necesita más de nosotros no es lo que es, sino lo que va a ser, es decir, aquello que va a venir después, ¿verdad? Quisiera yo un poco inspirarme, digamos, en esa aseveración, para preguntarme y de alguna manera compartirles esas interrogantes, ¿no? Una primera cuestión que me llamó la atención y que, digamos, reconozco en las intenciones, ¿verdad?, pero que no necesariamente suscribo, es la cuestión esta de que la prostitución o, digamos, la frecuencia en la que en los sectores más desfavorecidos se da, digamos, la cuestión de los servicios sexuales, está ligada a la pobreza. A ver, yo quisiera ahí hacerlo un poquito más complejo. Yo sé que es un elemento muy importante la pobreza, pero hay una cuestión que es muy básica. Yo me lo he preguntado, por ejemplo, respecto a la migración. ¿Por qué en comunidades donde todo mundo es pobre, solamente migra una minoría? ¿Verdad? ¿Por qué en pueblos, y estoy hablando no solamente de México, digo, hay zonas enteras, y ustedes lo saben mejor que nadie, como son las ex repúblicas soviéticas, ¿verdad?, en donde ha habido un fenómeno alucinante, ¿verdad?, de trata de blancas, de que llegan a Europa y están por todos lados. A ver, entonces, si estamos de acuerdo en eso que acabo de decir, quiere decir que hay una dimensión
que nos escapa. Es decir, las muchachas, digamos, por decirlo de modo así muy esquemático y a lo mejor muy tonto, ¿verdad? Las muchachas no solamente recurren a los servicios sexuales o a la prostitución porque son pobres, hay otros elementos que intervienen, ¿verdad? En ese sentido, y aquí es donde yo quiero hacer el llamado, es decir, a lo mejor son esos elementos los que a nosotros más nos deben exigir, donde nosotros debemos de poner mayor cuidado. Porque como tú lo has mencionado muy atinadamente, yo tuve la ocasión de tener contacto con los programas de la Organización Internacional para las Migraciones, ¿verdad? Donde lo que hacían es que cogían a las muchachas que estaban ejerciendo la prostitución en las calles de Europa y las mandaban a sus pueblos de origen. ¿Qué es lo que ocurría? A los 15 días estaban de regreso, ¿verdad? ¿Por qué? Uno, porque regresan al lugar donde de alguna manera salieron, eventualmente ahí las violó el papá ¿verdad? O el novio me las metió en el círculo de la prostitución, etcétera, y además, pues digo, si no se les ofrece una alternativa, pues no hay manera de que salgan de ese círculo. Lo que no quiere decir, y aquí estoy totalmente de acuerdo, que todas quieran salir, es decir, y ahí yo voy un poco a insistir en una cuestión que también he tratado yo en círculos dedicados, digamos, a la temática, y es que la cuestión de la prostitución o de los servicios sexuales no debe de ser tratada a partir de la condena del deseo, digamos, ¿no? Es decir, si nos metemos a condenar el deseo, estamos realmente equivocándonos, pues, ¿verdad? Ahora bien, ¿en qué medida la práctica, verdad, de los servicios sexuales tiene que ver con el deseo? Ahí es donde precisamente tenemos que tratar de abordar la dimensión imaginaria e institucional, ¿verdad?, del fenómeno. Ustedes mismos lo han mencionado, muchos colectivos retoman los nombres de compañeras que fueron también servidoras sexuales, ¿verdad?, y que a lo mejor murieron en ciertas circunstancias. O sea, hay toda una dimensión que nos está escapando y que yo creo que es sumamente importante, ¿verdad?, en ese sentido, y ahí un poco tratando de entrar en este tipo de debate y tratando ya de, digamos, en la medida en que haga sentido estos elementos que yo acabo de enunciar. Me gustaría un poco retomar la plática que teníamos hoy antes de que empezara la sesión, esta cuestión de que no son víctimas, de que son sobrevivientes, ¿verdad? Si nosotros queremos, incluso en este campo, trabajar precisamente por la autonomía, no podemos ver en estas poblaciones a víctimas, tenemos que ver en estas poblaciones a sujetos que son sobrevivientes de una situación a lo mejor muy adversa, ¿verdad?, pero en la cual de alguna manera ellas también están encontrando una respuesta a las interrogantes que se están haciendo, ¿verdad? En ese sentido, yo quiero recordar una frase que era muy emblemática del movimiento feminista de los años 70, particularmente en Italia. Las italianas decían, mi cuerpo es mío y lo gestiono yo, ¿verdad? Lo gestiono yo. Era una frase que me parecía muy interesante y que precisamente va en ese mismo sentido, es decir, no podemos en ningún caso, como ha hecho la Iglesia hasta el cansancio, ¿verdad?, no podemos tratar este tipo de problemática partiendo de una condena del deseo, ¿verdad? Ese me parece un principio que es muy importante, ¿verdad? Y en ese sentido también suscribo, es decir, porque no se trata de que solamente es la dimensión institucional la que prevalece. Obviamente tenemos que luchar porque la explotación de todo tipo de trabajo desaparezca, pero el problema está en que eso no basta, ¿verdad? Eso no basta. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, aquí en el seminario, en el espacio del seminario, nos hemos abocado a, por ejemplo, analizar el fenómeno burocrático, ¿verdad?, y nos hemos dado cuenta de que no basta ser el dueño de los medios de producción para ejercer el dominio en la medida en que hay una dimensión muy importante, que es una dimensión imaginaria, ¿verdad? En esa medida, el dominio no solamente está ligado al poder económico, y en ese sentido tenemos que ser anticapitalistas, pero no nos tenemos que quedar ahí, tenemos que ir más allá de ser anticapitalistas. ¿Por qué?
porque bueno, gente como Stalin, como Pol Pot, eran anticapitalistas, o sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para que no solamente nos quedemos en el discurso anticapitalista y le echemos la culpa a los capitalistas que pues son gachos de todo, ¿verdad? De todo tienen la culpa. Pues sí, está bien, ¿no? Está bien decirlo, pero bueno, eso lo sabe todo mundo, hasta mi mamá, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo le hacemos para ir más allá? ¿Cómo le hacemos para asumir precisamente la dimensión imaginaria y entonces trabajar no solamente con lo que es, sino también con lo que viene a ser o con lo que va a ser, ¿verdad? Ahí, bueno, dos preguntas que yo quisiera dejar abiertas ya para acabar, porque ya estoy abusando de la palabra. La primera pregunta, ¿no hay dominio donde no hay capitalismo? Sería la pregunta. Es decir, ¿solamente en la sociedad capitalista hay dominio? Sabemos que no, ¿verdad? Digo, eso me parece que es una cuestión bastante obvia. Y ahí, bueno, quiero utilizar una metáfora que, bueno, a lo mejor nos va a hacer reír un poco y nos va a hacer entrar un poco en un ambiente un poco más amigable, ¿verdad? Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, no sé si es algo que se verifica, pero yo sé que, por ejemplo, Carlos Marx, ¿verdad?, tuvo un hijo con la trabajadora doméstica que trabajaba en su casa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, o sea, entrémosle a esa dimensión, ¿verdad? No la neguemos, o sea, no tapemos el sol con el dedo, ¿verdad? Hay una dimensión que es la que realmente exige de nuestro análisis y de nuestra reflexión, que esa es la que nos va a hacer verdaderamente construir un mundo otro, ¿verdad? Entonces yo quisiera un poco insistir en ese tipo de aspectos. Bueno, yo quisiera señalar a tono con el nombre del seminario y pues de la teoría que estudiamos, de que en el trabajo de brigada callejera es muy evidente que se aplican las categorías castoridianas. En primer lugar, porque la autonomía que ellos han construido y están construyendo es una autonomía que se crea por medios autónomos, no heterónomos. Y en el hecho de que es obvio también que adoptan formas no estatales, como lo han destacado, y hay autogestión en múltiples aspectos. También creo que es aplicable la definición de autonomía en términos castorianos en cuanto a que hay una subjetividad reflexiva y deliberante. ¿Por qué? Porque lo muestran cuando las trabajadoras sexuales se asumen como tales, se reconocen y no aceptan el ser salvadas, porque no es esa su situación, no hay que darles la luz acerca del por qué están en esa actividad. También creo que se aplica la categoría del imaginario radical, porque se crean representaciones, se crean afectos, deseos, e instituciones como el mismo hecho de la brigada, como el servicio de salud que han creado y que desarrollan, y toda una dinámica que es ya propia de las trabajadoras sexuales. También me parece importante destacar que dan un mentiz con su trabajo a esta suposición de que en el área urbana no se puede crear autonomía. Creo que eso es muy importante, es un ejemplo a seguir, porque si en un sector tan golpeado y que puede ser, y durante tanto tiempo ha sido muy vulnerado en toda la historia, si ahí se puede hacer autonomía, se puede hacer en cualquier lado, como Gloria lo decía, efectivamente. Entonces, creo que las categorías castoridianas están ahí, es cosa nada más de explorarle un poquito y podríamos encontrar otras más. Yo destaco las que hasta el momento conozco. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jacobo, muy atinado tu comentario. Por cuestiones de tiempo me gustaría a lo mejor ver si tenemos alguna intervención en las sedes remotas, ¿verdad? Porque los hemos dejado un poco en el olvido. Entonces, tendrían la palabra, en primer lugar, no sé, por ahí, el CIESAS Occidente, si hubiera alguna persona que quisiera intervenir, tienen la palabra. Va.
Hola a todos, habla Rocío. Tres cuestiones muy breves para no abusar del micrófono. Una, probablemente lo que yo alcanzo, lo que conozco de Brigada Callejera, siguiendo el sentido de la intervención de Jacobo, me parece que el trabajo de Brigada, y que no es solo Jaime y Elvira, también está Isela y alguien más que por ahí se me va en este momento su nombre. No solo son ellos que forman Brigada Callejera, sino este conjunto de intercambios de experiencias con quienes forman parte de la problemática del sexo comercial. ¿A qué voy con esto? Que son la expresión de ese sujeto deliberante, de ese sujeto autodeliberante, reflexivo, crítico, al que alude o al que insistentemente regresa Castoriadis, y que me gustaría ejemplificarlo con la idea de Elvira, de esta experiencia de educación y de formación. Sería una muestra de ello. Pero también hay otro punto, y que eso ha sido siempre algo que me atrae de la experiencia de Brigada Callejera: la capacidad de interlocución en condición de alteridad con los sujetos más cercanos y los sujetos más lejanos, sin matizar su visión, su posición y su forma de hacer y de ser como Brigada Callejera, que los lleva a incorporar y a desincorporar los elementos que les permiten potenciar su trabajo con las compañeras. Ese es un punto. El otro, que tiene que ver más con el tema y la problemática que atienden como colectivo de trabajo, y que apuntaría a la idea de: ¿no será que tenemos que asumir para poder abordar con un discurso más allá de lo anticapitalista la idea de que hay una versión, hay otra forma de sexualidad, y no solo la romántica, que es desprendida, amorosa, entregada al otro, sino que incorpora esta otra forma de sexualidad, que es la que articula el acto sexual y el comercio, para poder avanzar en esa reflexión. Y un punto que será de los pendientes a abordar, a propósito de esto que se decía de que se puede crear autonomía por medios heterónomos y autónomos. Ejemplo de los medios heterónomos son los microcréditos, y enseñarle a la gente a que sepa hacer cositas para que pueda venderlas y así pueda sobrevivir, o el trabajo autogestivo. Y aquí retomaré una idea que viene en los textos de Castoriadis, donde aborda el contenido del socialismo a propósito de su crítica a la experiencia rusa, que no puede haber autonomía en términos de autolimitación, autogestión y sí autogobierno, porque una autogestión sin autogobierno es propicia a la reproducción del liberal capitalismo, y ese será un tema pendiente. La autogestión en condiciones capitalistas puede ser parte de lo que requiere ese tipo de relación social en particular para seguir reproduciéndose. Sí, yo quiero hacer una intervención también. Adelante. En mi presentación, porque quiero destacar la necesidad de que en el seminario entiendo que el espíritu implica que sean los sujetos autorreflexivos y por lo tanto presentes los que tengan que dar cuenta de su propia práctica. Estamos en una idea de presentar en este día, en mi caso, pero de presentar lo que yo veo en una relación entre sujetos, y eso quiero marcarlo muy fuertemente porque es muy probable que se pueda caer en la idea de que ahora los compañeros están siendo, digamos, los de Brigada Callejera, como ejemplares en el sentido de que, miren cómo luchan, cómo resisten. No, aquí hay algo más. Yo en la presentación dije tres cosas fundamentales que tienen que ver con que aquí tenemos sujetos en embrión que están al margen del Estado y del capital. No dije del mercado,
hay muchas formas de mercado, hay muchas formas de Estado. Estamos hablando de que los sujetos como proyecto de autonomía hoy, pues es hoy, el aquí y ahora, que implica un capitalismo concreto, aunque haya otras formas ahí. Precisamente, Brigada Callejera es uno, y esa es otra cosa que mencioné, es uno de los colectivos de entre miles que no miramos. Bueno, a Brigada Callejera más o menos sí se le mira porque hacen mucho ruido, y que me parece muy bien. Pero hay un montón, miles de colectivos que no miramos, y que están haciendo la sobrevivencia autogestiva en muchos sentidos. Brigada Callejera en su presentación habló de cómo están generando, y marco esta frase tan importante, las bases materiales de la autonomía económica, las bases materiales de atención a la salud, las bases materiales de la cuestión educativa. Pero yo insistí mucho en la autonomía que empieza con la autorreflexividad que marca también Jacobo, la autonomía que marca la formación y la producción editorial. Estamos hablando de la circulación de las ideas, la parte de la autonomía que el sujeto de Brigada Callejera presenta con su forma de circular las ideas, su autoproducción editorial, su asunto no solo informativo, va más allá entonces, el asunto de formación entre los diferentes. El documento de Brigada habla de una forma muy particular que no reniega de reconocer las formas y luchas y resistencias de los últimos siglos, digamos, que son luchas de resistencia. Y entonces eso me llama la atención para decir que hay una articulación muy castoriana entre lo que implica la praxis y la autonomía. La práctica política, donde ellos dejan ver formas de hacer orientadas en la perspectiva del proyecto de autonomía hoy, tienen que ver con esto que acabo de mencionar. Por último, diría lo siguiente: trabajo y sexualidad son los dos conceptos ordenadores, dicho con ironía por mi parte, que dejan ver por las formas en que reconocen, no como sexo servicio, sino como trabajo sexual, un problema más profundo que tiene que ver con lo que mencionaba ahorita Rafael. Pero quiero advertir que en Brigada Callejera se puede sentir en la presentación un problema que tiene mucho, lo dijo Rocío, que el amor está contenido en la sexualidad, la amistad, la fraternidad, el cariño, la ternura, y no al revés. Ojo, esto cambia la forma de ver y mirar el problema de la relación trabajo y sexualidad. Creo que hay un problema de racionalidad occidental cristiana muy fuerte cuando queremos sentir, darle la tonalidad de que la sexualidad y el trabajo sexual tienen que ver con una realidad de complejidad que efectivamente retoma al sujeto en lo psíquico, en lo biológico y en lo histórico-social. Y en las formas de hacer política de Brigada hay un cuestionamiento importantísimo a este planteamiento y a esta racionalidad, no solo porque dicen aquí no somos víctimas, aquí somos otra cosa, sino también porque en la reflexividad que se presenta de muchas maneras, con esta circulación de materiales, con esta forma de relacionarse entre sujetos, se reconoce y se advierte que no se trata ni de asesorías, ni de ayudas, ni de acompañamiento, sino de solidaridad y apoyo mutuo entre sujetos. Lo digo por lo siguiente, porque se trata de una cosa complejísima de autonomía desplegada en ámbitos que tienen que ver con lo económico como autogestión, la salud como autorreproducción de la vida, lo educativo como etcétera, etcétera, pero también de lo político, lo laboral y la circulación de las ideas. Entonces, se trata pues del planteamiento de autonomía y praxis en la perspectiva de sujetos que se entienden como proyecto de autonomía. Nada está acabado, la reivindicación de las contradicciones y ambivalencias que reivindican también como un espacio de reflexión, me parece que responde mucho al problema de pensarse más allá de la idea de la racionalidad, digamos, pues capitalista, para estar, digamos, en la idea del contexto actual. Yo, bueno, a lo mejor me regaña Rafa Sandoval por aplaudir el trabajo de los compañeros, pero por ejemplo, yo quiero aplaudir el trabajo que hacen por transgredir a las empresas farmacéuticas y realizar las patentes que
pues realmente cuestan millones comprarlas. Por ejemplo, el IMSS, que es la mayor institución de salud pública en América Latina, oficialmente invierte de 60 a 80 millones de pesos en la subasta de 100 patentes al año solamente, y ustedes funcionan con un presupuesto de 1.5 millones, cosa que pues no me explico muy bien. También aplaudo también su labor preventiva a las enfermedades de transmisión sexual. Seguramente ustedes contribuyeron a lo que en los últimos 10 años el gobierno se enorgullece de bajar del 15 al 20%, según datos oficiales, del contagio de SIDA en el país. Esto representó que hablaba la institución, cosa que valida la autonomía de los grupos. Qué pena que habló para suprimir permisos sanitarios como el del condón femenino y otros ejemplos de la intención de la institución en México por denigrar, callar, exterminar o, en el mejor de los casos, cooptar cualquier intento de asociación autónoma que ejerce una crítica mediante la ciencia del ejemplo o de la congruencia. En mi experiencia como filósofo ciudadano, lo que mencionaba la compañera de la asociación, yo creo que sí es algo que es importante que se le dé un énfasis en parar su reproducción, ya que en palabras de Castoriadis, o no sé si, ofrezco una disculpa si me equivoco en citar a Castoriadis, pero sí lo escuché en el seminario, de la mamá dice, se aprenderá la concepción del amor y el odio. Y en mi experiencia como filósofo ciudadano, que crecí en lo que los estadounidenses le llaman un gueto, el amor para las hijas de las sexoservidoras, yo observaba que se basaba en su cartera, su disposición para, pues, ofrecer una sostenibilidad material a su familia, y en los vicios para escaparse de cualquier tipo de conciencia de su trabajo. Y pues es toda mi intervención. Muchas gracias y a seguir la lucha. Bueno, de entrada pido que me perdonen el atrevimiento irreverente. Uno, me queda clarísimo que los de Brigada Callejera están construyendo una autonomía muy suya, muy propia. Segundo, si se adaptan o no a las formulaciones castoridianas, es lo que menos importa. Es una práctica muy compleja que merece una teorización que a lo mejor implicaría una conceptualización de otra naturaleza. Perdonen. Bueno, sobre el planteamiento que hacía el doctor, de que la frecuencia de la prostitución que se da en los sectores populares no solo es por la pobreza, tampoco es exclusivamente por el sexismo y la homofobia, tampoco por la oportunidad que representa para algunas personas para mantener un estatus económico, tampoco, aunque cuenta mucho, el secuestro de mujeres de Puebla y Tlaxcala, de donde son procedentes la mayoría de los explotadores sexuales y tratantes de la República, que se han dedicado desde tiempos inmemoriales a esta actividad, tampoco vivir en contextos de la prostitución que genera que mucha gente se dedique a esta actividad porque es lo que aprendió a sobrevivir, tampoco la parte de la normalización de una actividad opresiva, que la vemos luego como algo natural, las condiciones flexibles que permiten a las mujeres reproducir la vida, en este caso de las trabajadoras sexuales, sino que hay un aspecto que hay que problematizar, que hay que discutir y que hay que trabajar con mucha más profundidad, sin tomar al sexo sin castigar al deseo, como usted lo decía, sin pretender castigar al que organiza el sexo de otros, en este caso a los empresarios, sin castigar a los clientes por el hecho de ser clientes, más bien castigar al empresario porque explota el trabajo ajeno, sino la parte de la vocación para dedicarse a la prostitución. Esa parte no la hemos trabajado, le hemos dado la vuelta a mucha gente. Nos han preguntado compañeros biólogos que si existe una vocación por parte de algunas personas, de algunos sectores al trabajo sexual, y es algo que tenemos que trabajar sin determinismos, sin pensar que toda la respuesta nos la da Freud o nos la dan las condiciones económicas que señala Carlos Marx, o nos la da la lucha contra el poder que nos lo da la teoría o la ética anarquista, ¿no? Esa sería como mi parte de aportación.
Y bueno, en parte yo creo que de mis 22 años que he venido conviviendo con las compañeras, algo me ha quedado claro. Soy muy respetuosa a lo que ellas quieran. Hay quienes dicen, yo Elvira, me gusta, pues qué chido, ¿no? Hay unas que se casan, las que creen que casándose ya no van a regresar y las tenemos de regreso en poco tiempo, las que por decisión propia dicen que pues que no pueden estar solamente con un solo hombre. Lo que pasa es que yo creo que nos han educado en una sociedad donde la propiedad privada ha influenciado mucho. Uno y no veas, aunque hipócritamente se echen a la cuñada, a la hermana y demás, ¿no? Yo creo que esa parte, a mí en lo personal, cuando yo llegué, tenía muchos problemas con mi sexualidad, yo no sabía nada, estaba así, toda sin saber qué onda. Cuando ellas me enseñan todas las cuestiones y intercambiamos, yo dije, no, estaba bien pendeja, o sea, ¿cómo me perdí todo esto? Y bueno, esto también vino a hacer reuniones con todas donde platicamos de todos estos temas, de todo, del por qué, del cómo, el convivir mucho con las compañeras, sobre todo jóvenes, con las más adultas, ver cómo llegaron y, ay, mira, pues a mí también, pero pendeja, ponte lista porque este güey te está taloneando. Todas estas cuestiones que tal vez no lo vemos. Ajá. Hay gente, por ejemplo, que dicen, pues tampoco todas son pobrecitas ni explotadas ni demás. Hay unas que los disfrutan bien chido, de veras, y que hemos platicado y dicen, no, y luego ya están, mire, ese güey la tiene bien grandota y acá y como que se atraviesa, ¿no? Son cuestiones que tal vez a algunas les podría molestar o incomodar, pero yo creo que muchas de estas personas, pero yo creo que tienen problemas en su sexualidad. Que yo creo que a medida que nos liberemos de todo este control, vamos a ir viendo muchas cuestiones, y lo principal, pues yo creo que es respetar lo que cada quien decida. Si nosotros no podemos estar de acuerdo porque va en contra de nuestras ideas y de nuestras religiones y de muchas cargas que traemos en la cabeza, pero la gente es feliz, algunas compañeras viviendo así, ¿no? Y las que no, bien que han denunciado a la hora, o cuando, por ejemplo, un padrote tiene 7 mujeres y que las carnalas, como ellas se dicen, se dan cuenta cuando es violado su sentimiento emocional, es cuando lo denuncian, no antes. Ajá. Entonces, también sucede con los matrimonios, ¿no? Soportan y que ven todas esas infidelidades, pero mientras les dan el dinerito de su gasto, no hay pedo, pero cuando se los dejan de dar, aguas. Pues ya terminaría con esto. Muchísimas gracias, de veras, fue una sesión muy interesante. Quiero de veras reiterar mi felicitación a los compañeros de Brigada Callejera, a Rafa Sandoval también por haber organizado y haber dado el contexto de todo este debate que me parece sumamente complejo y lleno de aristas, ¿verdad? Espero que tengamos todos la voluntad y la capacidad de seguir dando elementos, aportando elementos importantes para acompañar este tipo de experiencias. Entonces les agradezco mucho, que tengan un feliz año. Nos vemos en enero, ¿verdad?, en los 2 seminarios como siempre. Espero que contemos con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias, feliz año.